Continuamos con el módulo 5. Después de haber visto el ambiente de AutoCAD en un formato general, vamos a empezar con los primeros comandos que necesitamos implementar cuando iniciamos un dibujo nuevo en AutoCAD. Vamos a aprender los comandos de unidades y límites. Ahora vamos a abrir AutoCAD. Como ya indicamos, puede tomar unos cuantos segundos dependiendo de la rapidez de su computadora y dependiendo de cuántos programas usted tenga funcionando en este momento. Vamos a iniciar un dibujo nuevo, donde no hay nada predeterminado al momento. Entonces, ya estamos en AutoCAD. Generalmente, cuando AutoCAD abre en cualquier computadora, viene predeterminado para trabajar en el sistema métrico, es decir, centímetros y metros. Y en Estados Unidos y en Puerto Rico trabajamos con sistema de pies y pulgadas. Así que a eso se refieren las unidades que hay que tener en el dibujo de AutoCAD. Note que si yo no hago ningún cambio y lo dejo en el sistema de medidas decimal e intento hacer una línea, la unidad de medida, que es la que se denota en el recuadro azul, en este momento leída como 15.4006, eso corresponde a un sistema decimal y no nos dice nada en relación de pies y pulgadas. Es por esa razón que necesitamos cambiar las unidades. Así que voy a abandonar la idea de esa línea para transformar el sistema de unidades de este dibujo. Este es un procedimiento que yo solamente tengo que hacer una vez inicio el dibujo. Después yo lo puedo guardar y cerrar y volver a abrir cuantas veces yo quiera, que esa configuración de unidades va a estar predeterminada. No la tengo que volver a hacer cuando vuelva a abrir el mismo dibujo. Pero si abro un dibujo nuevo, sí tengo que volver a setear las unidades. Como este es un dibujo nuevo, debo setear las unidades. Así que voy a hacerlo por la forma que yo recomiendo a través de la barra de comandos. Hay varias formas de hacerlo. A la barra de comandos. Vamos a escribir la palabra units en la barra de comandos. No importa si usted escribe la palabra en letras minúsculas o en letras mayúsculas. Para AutoCAD eso no tiene importancia. Después de que usted tenga escrita la palabra units, va a dar Enter con la tecla Enter del teclado. No intente dar Enter con ninguno de los botones del mouse externo porque no le va a funcionar. Así que ya tengo la palabra unit escrita. Voy a dar Enter con la tecla del teclado. Cuando doy ese Enter, automáticamente me aparece este cuadro. Y aquí es donde voy a configurar las unidades del dibujo. Me aparece por defecto decimal, como ya mencioné. Entonces, cuando despliego esa lista, me aparecen varias opciones. La opción para trabajar en un sistema de medidas de pies y pulgadas en AutoCAD es el denominado architectural. No es ingeniería, fraccional o científico, es architectural. Y bajo ese sistema, cuando yo haga clic con el mouse, con el botón izquierdo, sobre la palabra architectural, automáticamente se va a cerrar esa lista desplegada. Así que con el mouse voy a hacer clic. Perfecto, ya quedó seleccionado architectural, pies y pulgadas. Ahora voy a configurar el nivel de precisión de esas unidades. Como ustedes pueden ver, tengo muchos niveles de precisión. Dependiendo de los tamaños que yo vaya a tener en el dibujo, elijo, este es el menor nivel de precisión y si voy hacia abajo es el mayor nivel de precisión. Estos niveles de precisión muy grandes lo usan dibujos que van a trabajar con detalles muy específicos, como por ejemplo los ingenieros mecánicos que trabajan con piezas y engranajes que son de un tamaño muy pequeño y necesitan un nivel de precisión exacto.
En el área de la ingeniería civil, de la construcción, de los ingenieros ambientales, generalmente trabajamos con el tercer nivel de precisión, que se refiere a 0 pies, 0,1 de pulgada. Esa va a ser la menor medida que nos va a tomar nuestro dibujo. Al hacer clic con el botón izquierdo del mouse, automáticamente va a quedar seleccionada esta opción y va a desaparecer la lista desplegable. Hago clic con el botón izquierdo. Y allí ya elegí mi nivel de precisión de 0 pies, 0,1 de pulgada bajo el sistema Architectural. Ya configuré las unidades. No tengo nada más que hacer en este cuadro de texto, así que doy OK. Ya quedaron configuradas las unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si intento hacer una línea, ya la dimensión de la línea me la va a medir en pies y pulgadas. Vamos a hacer el ejercicio. Ya activé el comando línea, así que miren, aquí ya yo quiero hacer una línea. Noten que a diferencia del intento anterior, de la línea anterior, al inicio, antes de configurar las unidades, ahora, como ya configuré las unidades, me aparece que esa línea mide 1 pie, 6 pulgadas. Si yo sigo moviéndome, puedo hacer la línea más grande. 2 pies, 5, 3/4 de pulgada y así sucesivamente. Entonces ya configuré mi sistema de unidades. Rápidamente, si a usted se le olvida cuál es el comando de units a través de la barra de herramienta, usted puede ingresar también a configurar las unidades aquí a través del icono de AutoCAD en la letra roja, en las utilidades del dibujo, en unidades. Y allí le va a aparecer el mismo cuadro de texto y usted setea según sea su deseo. Architectural, la tercera unidad de precisión. Note que aquí ya me aparece la selección que yo hice. Y si, mientras no la cambie, siempre que me mantenga en este mismo dibujo, va a ser esa misma, ese mismo sistema de medida, de unidades. Perfecto. Ahora, según mencionado, el siguiente concepto importante que vamos a aprender en esta configuración de mi hoja de dibujo va a ser los límites, que como su mismo nombre lo indica, se refieren a los límites del dibujo. Yo puedo trabajar en una hoja de AutoCAD sin establecer los límites, es decir, una hoja casi infinita. Pero si yo tengo, por ejemplo, que trabajar sobre un sitio de una construcción en donde yo sé que el sitio específicamente mide 10 pies por 10 pies, pues yo preferiría establecer mis límites del dibujo para asegurarme que nada de lo que yo haga se salga de esos límites. Esto tiene muchísimas aplicaciones, así que vamos a ver cómo se hace esa configuración de los límites de la hoja del dibujo. De la misma manera, vamos a hacerlo a través de la barra de comandos y vamos a escribir la palabra limits. Entonces, vuelve y no importa si la escribo en minúscula o en mayúscula o la primera en mayúscula y luego en minúscula, eso es indiferente para AutoCAD. Después de que yo tenga la palabra limits escrita, tiene que ser en inglés, la escritura en inglés. Voy a dar Enter con el teclado. Recuerden que tengo que hacerlo con el teclado. Entonces voy a dar Enter. Entonces, aquí no me sale ningún cuadro de texto. Aquí me salen unas instrucciones o me salen unas preguntas que AutoCAD me hace para que yo configure esas instrucciones, debo decir. Entonces, si ustedes notan aquí en la barra de comandos, usted dice especifique el punto más bajo y por defecto me dice 0 pies, 0 pulgadas, 0 pies, 0 pulgadas. Esto sería en las coordenadas X y Y. Entonces, siempre yo quiero empezar en el 0, 0, así que como yo quiero dejar esas unidades, pues voy a pararme acá y doy Enter. A menos que no quisiera esas unidades y yo quiero establecer unas unidades diferentes, entonces me paro en el lugar en el que yo quiero que inicie mi dibujo. Pero vuelvo y les digo, yo les recomiendo que siempre establezcan
el 00. Así que voy a dar Enter, voy a pararme aquí y miren que puse el mouse aquí para que AutoCAD entienda. Ya yo leí eso y esas son las coordenadas que yo quiero para mi punto más bajo del plano. Estoy de acuerdo y confirmo que quiero esas unidades. Entonces allí le doy Enter con el teclado. Enter. Ahora me dice, especifique el punto más alto. Si antes especifiqué el punto más bajo, ahora especifico el punto más alto. Entonces, aquí me dice un pie, 0 pulgadas, un pie 0 pulgadas. Yo puedo hacerlo más grande o más chico como yo desee. Noten que en este momento a mí sí me conviene que sea más grande, porque si lo dejo en 00, quiero decir que mi área de dibujo no existe, porque sería, no tiene área. Entonces, yo me puedo mover, si yo me muevo en el dibujo, noten que yo puedo ponerle 3 pies, 3, allí la banderita azul cambia dependiendo de dónde yo me estoy moviendo. Noten que si yo me hago acá, dice 2 pies 10 pulgadas. Si yo me alejo, dice 5 pies. Yo me puedo seguir alejando cuanto yo desee y necesite para configurar los límites de mi dibujo y voy a hacer clic voy a buscar 7 pies, 5 pulgadas, 3 pies 8. Me puedo mover a 3 pies 8 y medio de para acá, como yo desee. Voy a hacerlo aquí. Ya configuré mi área de dibujo, es donde está en este instante el mouse, hasta este punto 00. Pero no, yo no veo ningún cambio. Vamos a ver realmente lo que hice. Si yo me voy aquí a este menú de Model, que es donde yo configuro mi espacio de dibujo, y voy a los snaps, y voy a esta tercera opción, Snap Settings, y yo le digo, muéstrame solamente el grid en donde yo tengo mis límites, miren lo que va a pasar. Esa es mi área de trabajo, la que yo configuré. En este caso de límites, yo sí puedo cambiar mi área de trabajo cuantas veces yo desee. Me explico. 00 siempre lo voy a querer. Me paro allí, doy Enter y quiero agrandarla. Esta vez la quiero agrandar un poquitito. Voy a agrandarla, voy a hacerla más rectangular todavía para que sea bien evidente la diferencia. Entonces yo voy a hacer clic aquí, en 6 pies 10 pulgadas. Si hago clic, miren lo que va a pasar de una vez con el grid. Va a ir hasta donde yo amplíe los límites. Sea claro, se aclara que yo puedo dibujar fuera de los límites del dibujo, pero esto yo lo quiero como como en una referencia de cuán grande es el lugar en el que yo estoy ejecutando determinado dibujo. Es una referencia, ¿sí? Y una referencia muy útil. Perfectamente yo puedo trabajar sin delimitar esos límites. Ok, hasta aquí este segundo video. Abran su dibujo, su archivo de AutoCAD y practiquen estos comandos siguiendo cada uno de los pasos que se han recomendado.